perdón en cuanto, no sé, ¿qué pasó Priscila? Dame de nuevo que te acepto de nuevo, no sé qué pasó. A ver, dígale a Priscila, por favor, que la quitó de la reunión, vas a saber por qué, debe tener un problema con el Meet. A ver si la puedo aceptar de nuevo. Añadir a un invitado. Agustina. Ahí está. Bueno. Entonces, lo de propiedades correlativas estaba, chicos. Lo dijimos todo. Lo dijimos lo que queríamos ver en la clase. Profe, disculpe que lo moleste, recién escuché que me nombró. No me Sí. anda muy bien el wifi. ¿Cómo? Profe, bien, felicitaciones. No te anda muy bien el wifi, Priscila. Bueno, me ponía acá que te iban a eliminar de la reunión porque no sé qué problema había contigo. Por eso te pedí que pidieras de nuevo la admisión. Bien, muy bien. Chicos, entonces, con respecto al tema anterior, ya lo habíamos terminado, Vanessa. ¿Se acuerdan, chicos, los que estuvieron en la clase o no? Sí, lo vimos. Ok, bueno, muy bien. Estamos entonces. Lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a hablar un poquito es de cinética química. Oh my God, ¿cómo hago yo para andar con esto? Bueno. Chicos, la palabra cinética, ¿qué les sugiere a ustedes? Oh my God. Yo no sé manejar muy bien esto. No sé manejar muy bien esto, pero vamos a tratar de... A ver. Oh, Dios. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Tengo como un puntito que me... ¿A dónde las posibilidades que tengo para utilizar como cursor o como otro? ¿Dónde las tengo, chicos? ¿Ustedes saben? Y tendría que estar abajo, profe. Abajo. Entonces, de donde vos estás compartiendo, nosotros abajo tenemos todas las cositas esas. Enviar una reacción, activar subtítulos, levantar la mano, más opciones. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta tanto esto a mí? Bueno. Yo creí que lo íbamos a poder utilizar, pero parece que no va a ser tan así. Creo que tiene que deslizar desde el archivo, profe. Deslizar desde el archivo. O sea, en el archivo, viste que tiene el cosito ese al costado para subir y bajar, digamos. Desde ahí creo. Sí, lo estoy intentando, pero no, es como que me tiene la marca, como que yo tengo un puntito, ¿lo ven ustedes? Que estoy tratando de deslizar y me pone como una marca, como que estoy haciendo, como que podría subrayar o tachar, ¿ven? O marcar una cosa así, ¿ven? Pero no me permite... ahora te entendí. A ver si puedo... Acá. A ver acá. No. A ver si puedo pasar acá. Si estoy acá, paso acá. A ver si agrando. No. Ay, Dios. Profe, ¿y si va seleccionando las diapositivas desde ahí el costadito, tampoco puede? ¿Sabes que no? Espérate, pantalla, vamos a poner pantalla completa. A ver ahora. Bueno, yo que estaba chocho que había podido mostrarles el archivo, pero parece que no es tan así. A ver acá, a ver ahora. Si paso acá... Bueno, ¿tienen el archivo impreso o no? Sí, profe. Algunos lo tienen. Bueno. Qué pena. La verdad que yo creí que ahora tengo el archivo ahí puesto para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? Bueno, luego. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Querés decir algo? Hola, profe. ¿Puede probar a lo mejor con las flechitas del teclado?
de arriba y Estoy abajo. probando con las flechitas del teclado. Estoy probando, pero tampoco me responden. Sí, estoy probando. Fue lo primero que hice. Probar con las teclas del teclado y acá con las flechitas y acá probando pasar a la siguiente hoja, pero tampoco me deja. Estoy intentando pasar a la siguiente hoja, pero tampoco me deja. Bueno, ¿qué va a ser? No sé, no entiendo cómo es esto, chicos. Yo la verdad que soy un poco... A ver ahí. A ver acá. No, no. No. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, soy muy verde con esto y evidentemente no lo sé manejar. Yo creí que ya digo, si logro que ustedes vean el archivo, no será tan complicado cambiar la hoja, pero evidentemente es más complicado de lo que yo creo. A ver, vamos a hacer un último intento. Esto lo saco. Más opciones. Gestionar fondos y efectos. Pulsar, video, reaccionar. No, bueno, chicos, no sé. Sinceramente no sé. Bueno, vamos a hablar de todas maneras. Espero que tengan el archivo. El que no tenga el archivo... a ver, hay gente que me interesa saber ahora si de los que están conectados conmigo, hay gente que no tiene el archivo que vamos a utilizar, que yo lo mande. Hay gente que no lo tiene. Todos lo tienen. Ah, bueno, si todos tienen el archivo, ya estamos. Profe, ¿Qué? yo lo estoy viendo desde la compu. No llegué a sacarlo hoy. No lo imprimiste, Claro, No. yo también lo tengo desde la compu. pero lo podés ver y podés desplazar las hojas. Sí, sí. Ah, Claro. bueno, no importa, es decir, voy a reformular mi pregunta. ¿Todo el mundo puede utilizar el archivo que mandé, aunque no lo veamos en la Sí, pantalla? sí. Sí, ahí está. Bueno, listo. Entonces, empecemos. Chicos, bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar un poquitito es de cinética. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque lamentablemente yo necesitaría que ustedes me vean y vean la pizarra. Bueno, escuchen. Cuando hablamos de cinética, ¿qué nos dice la palabra cinética? ¿Qué nos quiere decir cinética, química? Lo que significa ¿Velocidad? velocidad, sí, vamos a hablar de velocidad, exactamente. Muy Porque bien. ustedes saben que las reacciones químicas tienen una determinada velocidad, es decir, ocurren en el tiempo a una determinada velocidad. Y es lo que esta parte de la química trata de ocuparse. Hay otras ciencias dentro de la química o dentro de la físico-química que también hablan de la cinética, como por ejemplo la termodinámica. Pero nos dice que la termodinámica solo se ocupa de los cambios energéticos. No nos dice nada a cómo ocurre el proceso químico. Muy bien. Pero antes de hablar un poquito de cinética, tenemos que preguntar si ustedes saben lo que es una reacción química. ¿Saben lo que es una reacción química? Una reacción química es cuando yo coloco un determinado compuesto que va a reaccionar con otro, va a reaccionar para dar productos. Es decir, un compuesto A va a reaccionar con otro compuesto, que lo podemos llamar B, para dar productos. Es decir, y lo anotamos en nuestra hoja o en nuestra hoja de trabajo como reactivos de un lado, o sea, los que van a reaccionar los llamamos reactivos, y lo que va a dar como productos, como resultado de esa reacción, los llamamos productos. ¿Verdad? Muy bien, entonces acá lo que nos va a interesar es averiguar un poco cómo ocurre esa reacción química, que va a pasar mis reactivos a productos. Muy bien, entonces la cinética química dice que es la parte de la química que estudia la velocidad de los procesos y los factores que influyen en esa reacción química. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa les quería decir? Les quería comentar que hay muchos procesos químicos
que ocurren en el tiempo porque están favorecidos termodinámicamente, pero se toman una enorme cantidad de tiempo, por lo tanto, para nuestra vida finita que tenemos, no nos interesa. Y el apunte les da el ejemplo del el carbono que en la naturaleza se encuentra bajo dos formas diferentes. Yo creo que en clase ya lo hablamos a eso. Bajo forma de diamante, ustedes saben que el diamante es una sustancia tremendamente dura, de gran dureza, al punto que se utiliza el diamante para cortar. Ustedes saben que se utiliza para cortar vidrio y para cortar vidrios de alta calidad de manera o para marcar o para cortar vidrio de manera muy precisa y muy finita. Se usa el diamante por su gran dureza. Y el diamante es una sustancia que está formada únicamente por átomos de carbono. Fíjense ustedes. Y el grafito, que es, para que ustedes se den idea, que creo que ya lo comentamos en clase, es como la mina del lápiz. ¿Vieron la mina del lápiz que tiene de un lápiz común, que tiene esa sustancia oleosa, pastosa? Bueno, también es carbono, solamente carbono. Fíjense la diferencia entre dos sustancias, una totalmente cristalina, hermosa, apreciado por todo el mundo, que es el diamante, y otra es el grafito. Estas dos sustancias, fíjense que el pasaje de diamante a grafito está favorecida termodinámicamente. ¿Qué quiere decir? Que puede ocurrir el paso de diamante a grafito porque termodinámicamente está favorecida. Pero ¿qué pasa? Ese pasaje ocurre en miles y miles de años, por lo tanto no nos interesa, porque nuestra vida es finita, nunca vamos a lograr ver el pasaje del diamante a grafito, ¿verdad? Entonces, un poco la cinética se ocupa de las reacciones químicas y nos interesa porque muchas veces necesitamos saber en cuánto tiempo va a ocurrir un proceso. Acá el apunte también les habla de la parte industrial, que muchas veces necesitamos saber cuánto tiempo va a tomar un proceso para saber qué medidas higiénico-dietarias nosotros debemos determinar o debemos tomar para la conservación de alimentos, por ejemplo. Entonces, un poco la cinética química se ocupa de todo lo que tiene que ver con la velocidad. Bueno, y otra cosa que tenemos que decir es que la cinética es una ciencia exclusivamente experimental. ¿Qué significa que es experimental? Un mosquito. Que todo lo que nosotros podemos decir acerca de la cinética química es un poco la teoría, pero para los efectos prácticos hay que ir al laboratorio y determinar, cuantificar. No podemos hacer demasiadas predicciones acerca de lo que va a ocurrir en una determinada reacción química. Es exclusivamente experimental. O sea que nosotros vamos a hablar de cinética, pero sabemos que la corroboración final de todo esto tiene que hacerse de manera experimental. Muy bien. Todos los que han trabajado en cinética han formulado una serie de condiciones, pero para poder tener la certeza, digamos, el veredicto final acerca de una reacción química, cómo ocurre de acuerdo a su velocidad, debe hacerse de manera experimental. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien. Estoy viendo porque no me puedo convencer de que no lo logre, pero bueno, evidentemente no lo logro. Que no puedo mostrarles ¿cómo se llama? La siguiente página. Una pena. Ay, Dios. Voy a tener que tomar alguna clase, alguien que me explique cómo hacer esto. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Muy bien, entonces, la velocidad nos dice, en realidad, la velocidad de una reacción química se va a definir como la cantidad de moles o la concentración de una sustancia que va a desaparecer o aparecer en el tiempo. ¿Y por qué digo desaparecer? Porque si yo voy a hablar en función de los reactivos de mi reacción química,
de los que tengo, los que van a reaccionar, lo que voy a ver es que van a desaparecer. Mientras que si voy a hablar en función de los productos de esa reacción química, tengo que hablar de lo que va a aparecer, de lo que se está formando en una unidad de tiempo. Por eso, acá al pie de la página siguiente, que dice al pie 162, van a ver que dice que la velocidad media es una diferencia de moles, N2 menos N1, dividido una diferencia de tiempo. Muy bien, o sea, un delta N, es decir, un cambio en el número de moles respecto al tiempo, a una unidad de tiempo. Muy bien. Entonces, mira que la velocidad media de cualquier reacción química va a ser igual al delta, es decir, a la diferencia entre la concentración dividido la unidad de tiempo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Es lo que Profe, decime. esa concentración de moles, ¿de qué es? ¿De los reactivos, de los productos o de qué es? O sea, ¿de qué parte de la reacción? Bueno, es lo que acabo de explicar. Puedo hablar en función de los reactivos o puedo hablar en función de los productos. Ah, cualquiera de los dos. Puedo hablar de cualquiera de los dos. Obviamente que después Bien. voy a especificar de qué estoy hablando. Sí, Depende en mi laboratorio qué es lo que me conviene medir. Si me conviene medir lo que desaparece o me conviene medir lo que se forma. Depende. Tengo que analizar cada situación, cada reacción química y en función de mi conveniencia yo voy a poder establecer qué es lo que me conviene. Si me conviene analizar los productos o me conviene, perdón, los reactivos o reactantes o analizar los productos. En cualquiera de los dos casos es válido. Bueno, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, volviendo a ese mismo tema, es que si voy a medir reactantes o reactivos, la cantidad de moles va a disminuir en el tiempo, porque a medida que se van formando los productos va a desaparecer el reactivo. Mientras que, si voy a hablar de productos, eso va a ir creciendo en el tiempo. Por lo tanto, en la fórmula, si voy a hablar de reactivos, le voy a poner un signo negativo adelante. ¿Por qué? Porque la desaparición, al ser más grande, lo que va a desaparecer respecto a lo que tengo me va a dar un número negativo. Por lo tanto, le pongo un signo menos. Fíjense, en la página siguiente, en la página 163, donde está una reacción química general que dice A de A más B de B, que da C de C más D de D. ¿Qué quiere decir? Cantidad de moles de A más cantidad de moles de B, que puede ser igual o distinta, que me va a dar cantidad de moles de C más cantidad de moles de D. Y abajo pone que la velocidad respecto a A va a tener un signo negativo. ¿Lo ven en la hoja? Dice menos 1 dividido A por el delta. El delta quiere decir diferencia de los números de moles de A en función del tiempo. ¿Lo ven en la hoja o no? Sí, profe, entonces serían los negativos porque se consume el reactivo para formar producto y por eso se le otorga el signo positivo al producto. Exacto. Los reactivos tienen delante un signo negativo porque, insisto, como al desaparecer va a ser más grande lo que tenía y no lo que tengo, me va a dar negativa ese delta de moles. Por lo tanto, se le pone un número negativo para siempre trabajar con una velocidad positiva. Porque yo trabajar con una velocidad negativa físicamente no tiene ningún significado. Simplemente podría tener el significado de que digo, es negativa la velocidad porque está desapareciendo. Pero para evitar eso, se le coloca un signo negativo, ¿verdad? Se le coloca un signo negativo, admitir un invitado. Y entonces, espera un cachito, se le pone un signo negativo para siempre trabajar con velocidades positivas. Chicos, de todas maneras no se hagan tanto rollo porque yo se los voy explicando, pero tampoco vamos a ahondar tanto en este tema del formulario, no vamos a ahondar tanto, porque yo sé que para los efectos de este curso, digamos, tanto formulario químico, yo sé que los vamos a marear.
Pero yo se los tengo que explicar. Se los tengo que explicar porque si no, no les voy a explicar nada. Muy bien. Entonces, dice acá que la velocidad tiene un signo negativo, la diferencia de número de moles en función del tiempo para A, entonces se le pone 1 dividido A por la concentración de moles de A dividido el tiempo que transcurrido, que va a ser lo mismo en el caso de B, que es el otro reactante, menos 1 sobre B respecto a la diferencia de moles de B en función del tiempo. Y a los otros dos ya tiene signo positivo porque van a incrementarse. Tanto C como D, que son los productos, se van a incrementar en el tiempo. Por lo tanto, ahí no le ponemos un signo negativo. ¿Vieron que tiene un más? Ok, ahí tiene un signo más. Muy bien. Luego, como la mayoría de las reacciones químicas, dice, ocurre en un recipiente constante, y sabemos que el número de moles dividido un volumen constante es molaridad, nosotros podemos decir que la sustancia está repartida uniformemente en el interior y se divide en función del volumen que tenemos. Por eso ya podemos hablar de concentraciones. ¿Por qué? Porque yo tengo mi reacción química o bien en un medio gaseoso o bien en un medio líquido y tengo el volumen constante. Como tengo el número de moles sobre un volumen constante, ya puedo hablar de molaridad. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Por lo tanto, la unidad en la que se mide la velocidad de una reacción es de moles dividido segundos. Eso es lo que normalmente medimos cuando medimos la velocidad. Moles dividido segundos, ya sea moles que aparecen o moles que desaparecen. Hacemos un punto acá. Entonces, repetimos, para que quede claro. La reacción química se divide en dos partes. Lo que va a reaccionar, que llamamos reactivos, y lo que nos va a dar como productos. Por lo tanto, cuando quiero hablar de velocidad, debo distinguir si voy a hablar de los reactivos o si voy a hablar de los productos. ¿De qué depende de que hable de unos o de otros? De mi conveniencia. Si a mí me es más fácil medir los reactivos que desaparecen, voy a hablar en función de reactivos. Si me conviene medir las sustancias, los productos que se están formando, entonces voy a trabajar con los productos que se forman. Por lo tanto, la desaparición de uno va a ser igual a la formación del otro producto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego, acá, en la otra página, lo que me está graficando, ¿vieron que hay dos grafiquitos? Va a ser, se representa la variación de la concentración de un reactivo o de un producto en función del tiempo. ¿Vieron que hay dos gráficos? Muy bien, en el de la izquierda dice reactivo, en el de la derecha dice producto. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, si ustedes ven, el reactivo empieza con una cantidad alta y a medida que va transcurriendo el tiempo va bajando porque va desapareciendo. Mientras que el producto empieza con una cantidad mínima o cero y en el tiempo va aumentando. ¿Por qué? Porque se van formando. ¿Se entiende el gráfico ese? Es decir, el reactivo va desapareciendo mientras que el producto se va formando. Muy bien. Bueno, luego, si ustedes se fijan, ahí tienen una recta que toca a la curva de la desaparición del reactivo o de la aparición del producto, tienen una recta que toca en la inflexión de la curva, y por una definición matemática se sabe que la recta que toca la inflexión de una curva es lo que llamamos derivada. Por eso se utiliza la derivada para calcular la velocidad. ¿Han visto derivada en matemática o no? Todavía no. Todavía no. Bueno, por eso yo no les quiero complicar la vida, porque para que ustedes lo puedan entender, tienen que saber qué es la derivada. Se los digo ahora. La derivada de una ecuación matemática es el punto de inflexión. Vieron que ahí donde dice reactivo hay una recta que toca en el punto de inflexión, y tanto como dice reactivo y producto, eso es lo que llamamos derivada. Por lo tanto, calculando la derivada de la concentración de reactivos o de la concentración de productos, se puede calcular con este gráfico la velocidad.
pero no se hagan rollo. Yo se los comento nada más porque se los tengo que comentar, pero no vamos a ahondar tan fino ni tan hondo, ¿eh? O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la velocidad se mide en función de los reactivos que desaparecen o de los productos que se forman. Si hasta ahí me entendieron, ya podemos continuar y me siento conforme. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Profe, ¿me repite esa definición de velocidad que dio? Que la velocidad es... La velocidad, en el caso de estos gráficos, va a estar dada por la pendiente de la curva o la derivada primera, que en el gráfico de concentración respecto a tiempo va a tocar a esa curva de reactivo, donde toca la curva que hace la pancita, digamos así, el cambio, donde hace la curva, ahí donde hay un mínimo, ahí toca la recta, que va a ser la derivada primera de la concentración de productos, perdón, de reactivos respecto a tiempo o de productos respecto a tiempo. Y esa pendiente de la recta va a ser la velocidad de la reacción. Es un poco rebuscado porque es un recurso matemático, que eso se utiliza muchísimo, tanto la derivada como la integral. Pero si ustedes todavía no han visto, yo mucho la verdad no puedo hacer. Pero por eso quiero, en función de los elementos que ustedes tienen, simplemente que me entiendan que la velocidad se mide en función de la desaparición del reactivo o de la aparición del producto. Y que en uno o en otro sentido me tiene que dar la misma velocidad. ¿Estamos de acuerdo? O muy parecida por lo menos, dependiendo de cómo yo lo voy a medir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una cosa muy importante es que ustedes entiendan que la velocidad de una reacción va a ser muy dependiente de la concentración de los reactivos que yo tenga. Y a medida que el reactivo se va consumiendo, la velocidad de la reacción va a ir disminuyendo. O sea, la velocidad va a ser mucho al comienzo y en función del tiempo, a medida que el reactivo se va consumiendo, esa velocidad de reacción va a ir desapareciendo. O sea que la velocidad de la reacción va a ser muy dependiente de la concentración de reactivos. Si yo quiero que la velocidad sea constante, lo que tengo que tener es una gran cantidad de reactivo, un gran exceso, para que a medida que transcurre en una unidad de tiempo, la velocidad sea constante. Pero luego va a llegar un punto en que el reactivo se va a ir consumiendo. Por lo tanto, voy a dejar de tener reactivos y voy a tener prácticamente productos en su totalidad. Muy bien. Bueno. ¿Hasta ahí se entiende? Muy bien. Luego dice, para la velocidad, finalmente, una vez que nosotros trabajamos con la derivada y con todo eso, y bueno, que son cuestiones matemáticas que los químicos, no yo, pero los químicos que trabajan la parte experimental manejan muy bien, los que trabajan de manera experimental, se puede definir una ecuación de velocidad. Y acá, fíjense, en la página 165 arriba, dice, una ecuación cinemática de la reacción es una expresión matemática que relaciona la velocidad de la reacción con las concentraciones de las sustancias que intervienen en el proceso. O sea, se hace una ecuación, una vez que se tiene toda esa información, donde se dice que la velocidad, si ustedes se fijan, les pone una reacción química que dice A moles de A más B moles de B, que me va a dar productos, y dice que la ecuación de la velocidad va a ser K, que quiere decir una constante, K siempre es constante, por la concentración del producto A elevado a la alfa, por la concentración del producto B elevado a la beta. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que estas ecuaciones de velocidad tienen patrones exponenciales.
tienen patrones exponenciales, no lineales, sino exponenciales. A medida que la velocidad transcurre, vemos que tiene tal velocidad que tienen una velocidad exponencial con respecto a la concentración. Bien, dice, donde K es la constante de velocidad y depende fundamentalmente de la temperatura. O sea, ya tenemos dos factores que van a influir muchísimo en la velocidad de mi reacción. El primero, ya lo nombramos, va a ser la concentración del reactivo. Y el segundo va a ser la temperatura. En general, cuando yo quiero que mi reacción ocurra de manera mejor o mayor, una velocidad mayor, ¿qué hago? Aumento la temperatura. Aumento la temperatura. Ojo, hasta cierto punto, tampoco puedo aumentar la temperatura indefinidamente. Pero yo, aumentando la temperatura, estoy entregando energía al sistema. Esa energía que yo le entrego en forma de calor se transforma en energía cinética para que las moléculas puedan reaccionar de una manera mejor. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, dice acá, donde K es la constante de velocidad que depende fundamentalmente de la temperatura y aparecen las concentraciones molares de los reactivos elevado a unos exponentes positivos, alfa y beta. Esos exponentes que reciben el nombre de órdenes parciales de la reacción, lo tengo que averiguar experimentalmente. No tiene que coincidir necesariamente con el número que tiene, el número estequiométrico que tiene la reacción. Fíjense que ahí les da un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Dice, hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso que da 2 moléculas de ácido iohídrico o yoduro de hidrógeno. Y me dice que la velocidad va a ser igual a K1 por la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. ¿Ven? Muy bien. Eso por un lado. En este caso se cumple que el coeficiente alfa y beta, si se quiere, coinciden con la reacción. ¿Por qué? Porque tenemos 1 para cada uno de ellos, un mol de uno reacciona con un mol del otro, y en la K de la ecuación tenemos hidrógeno elevado a la 1, sería, y yodo elevado a 1. Pero ¿qué pasa en la segunda reacción? Bueno, acá en este caso me da los 3 ejemplos. En los 3 ejemplos que me da hidrógeno más yodo, van a coincidir que me va a dar 2 yoduros de hidrógeno. La velocidad va a estar dada por la constante 1, por la concentración de hidrógeno, por la concentración de yodo. En la siguiente, que dice 2 monóxido de nitrógeno más oxígeno, que son los dos gaseosos, que me van a dar 2 moléculas de dióxido de nitrógeno, ven que la velocidad K2 va a ser igual a la concentración de monóxido elevado al cuadrado por la concentración de oxígeno. En este caso también coincide los coeficientes a los que están elevados con el coeficiente estequiométrico que tienen los productos. Pero no siempre es así. ¿Por qué pone K1, K2, K3? Simplemente para decir que son constantes distintas. No tiene nada que ver. O sea, K1 porque es de esta reacción, K2 porque es de esta, K3 porque es de esta otra. Son constantes, cada reacción tiene una constante de velocidad diferente. Por eso pone K1, K2, K3, K4, etcétera, etcétera. Bueno, pero no todas las reacciones son sencillas como estas 3 que nos marca acá. Fíjense, nos marca la reacción de hidrógeno con el bromo, y fíjense cómo está formada la ecuación de la velocidad, donde dice K4, concentración de hidrógeno por la de bromo 1 medio dividido 1 menos K5 por la concentración. Un lío. ¿Se dan cuenta? Ahí donde dice K4, ¿vieron la ecuación esa? Es muy larga, muy rara, y no tiene nada que ver, o sí tiene que ver con la reacción, pero nada que ver con las 3 anteriores que eran relativamente sencillas y fáciles de deducir. ¿Qué me quiere decir con esto? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a lo siguiente, que el llamado orden de la reacción química, no necesariamente
sigue un patrón de acuerdo a los coeficientes estequiométricos que tenemos en la reacción química. No necesariamente. A veces sí, a veces no. ¿Y a qué se debe que algunas ecuaciones de velocidad sigan los coeficientes estequiométricos y otros no? Se debe a que muchas reacciones químicas tienen productos intermediarios. ¿Qué quiere decir? Que para pasar de reactivos a productos, en realidad pasa por otros niveles intermedios en los que intervienen otras sustancias para poder llegar a los productos finales. Y lo compara con lo que yo podría decir, supónganse que vamos a hacer una carrera en bicicleta. Supónganse que vamos a hacer una carrera en bicicleta y vamos a calcular la velocidad que tarda una persona en llegar desde la salida hasta el final. Yo voy a decir que cualquiera de ustedes, por ejemplo Ludmila, demoró en salir desde el punto de salida hasta la llegada, demoró 50 minutos, que recorrió, qué sé yo, 5 kilómetros en 50 minutos, por decir cualquier cosa. Pero no me dice nada acerca de todos los pasos, a dónde paró, dónde tomó agua, no me dice nada. Bueno, acá es lo mismo. La velocidad, la ecuación de la velocidad me dice cómo paso de reactivos a productos sin decirme qué es lo que pasa en el medio. Por eso la ecuación a veces, a pesar de que es una ecuación muy sencilla, tiene una forma mucho más compleja. No se hagan rollo con eso, porque en realidad simplemente lo que quiero que entiendan es que esas ecuaciones son experimentales, que nosotros no las podemos deducir, y que a veces no son tan simples como parece la reacción química, sino que tiene una ecuación de velocidad mucho más compleja debido a que en el medio, entre lo que arranco y lo que termino como producto, hay formación de otras sustancias intermedias. ¿Se entendió o no? Sí. Más o menos. Profe, Bueno, sí, esas sustancias intermedias que vos decís, sí. ¿cómo las tomamos o solo interfieren en la velocidad? O sea, ¿cómo afectan? Esas sustancias intermedias van a afectar, ¿por qué? Porque se van a formar otros productos que después aparecen y desaparecen, pero lo que me cambian es el orden de reacción de la velocidad. Eso es lo que a mí me cambia, el orden de reacción. ¿Qué quiere decir? Que yo, para calcular estas ecuaciones de velocidad, las tengo que tener en cuenta. Por eso, esa ecuación que dice hidrógeno más bromo, donde dice velocidad K4, vieron que es una ecuación súper compleja, tiene que ver con eso, con que hay intermediarios, hay otros pasos que me están afectando la velocidad total. Y esos pasos, la única manera de conocerlos es cuando se trabaja de manera experimental. Si no, no hay forma de conocerlos. ¿Se dan cuenta? Los químicos en general son científicos que trabajan de una manera, primero, intuitiva, y segundo, trabajan prácticamente sin ver lo que están, o sea, sin ver con los ojos. Es como si nosotros tuviéramos una caja en la cual yo tengo que meter las manos e ir contando qué es lo que hay adentro de la caja, pero no lo puedo ver. Bueno, a los químicos les pasa más o menos lo mismo. En la mayoría de los casos no ven las moléculas, no ven las sustancias. Simplemente van a cuantificarlas y van a contar qué es lo que ocurre en el proceso. Eso mismo le pasa a los químicos. En la mayoría de los casos no pueden ver las moléculas, pero sí pueden contar qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una reacción química, desde que empieza la reacción hasta que termina. Por supuesto que cuentan con distintas herramientas, y más hoy en la actualidad. Pensemos que en el siglo XVIII, en el siglo XVII, cuando se empezaron a formular las grandes teorías de la química, las grandes evaluaciones y las grandes determinaciones químicas, no había tantos elementos como tenemos hoy en día. Pero bueno, un poco es eso, tener que con los elementos que se cuentan, inferir, es decir, predecir qué es lo que va a ocurrir en la ecuación química, y en función de eso yo puedo cuantificar bien reactivos, la desaparición de reactivos,
o bien la aparición de productos para conocer cuál será la velocidad de una reacción química. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, ustedes van a ver después que va a hablar de orden de la reacción, pero no me interesa mucho que, o sea, van a ver que una reacción dice que es de orden 0, de primer orden, de segundo orden, pero eso tiene que ver con los coeficientes a los que están elevadas las concentraciones de los productos o de los reactivos. Pero en realidad no me interesa mucho que sepan cuál es el orden de reacción de una velocidad, no me interesa mucho, porque para entender eso necesitamos por ahí tener otros elementos que lamentablemente todavía no tenemos, como por ejemplo derivadas, integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno. Después, el apunte nos habla de la ecuación integrada de la velocidad, que es lo que yo les estoy explicando. Se trabaja con la integración, con las integrales, para llegar a determinadas ecuaciones que la verdad, que no me interesa que ustedes, porque no lo van a entender. No lo van a entender porque no saben lo que es integrar, no saben lo que es derivar y no saben lo que es integrar. Por lo tanto, que yo lo explique y así en una clase virtual me parece que es bastante complicado. Después léanlo y vean, acá simplemente en el gráfico, en la página 167, les muestra la concentración respecto al tiempo en las ecuaciones químicas y donde ven una recta, dicen que la velocidad de la reacción es de orden 0, mientras que si es de primer orden o segundo orden, no es una recta, sino que tiene una forma curva. La línea que sigue la velocidad, la concentración en función del tiempo, es decir, la velocidad. ¿Lo ven en la página 167? ¿Vieron que dice orden 0? Bueno, eso, orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, tiene que ver en cómo se desarrolla la velocidad. Y que simplemente la que sigue un orden lineal, de concentración en función del tiempo, es la reacción que tiene un orden 0. Pero chicos, no sean problema, porque la verdad, que no me interesa que sepan mucho de ese tema. Entonces, lo que quiero que sepan, vamos a resumir. Lo que quiero que sepan, que la velocidad de una reacción química, repito, se puede medir en función de los reactivos, se puede medir en función de los productos. Yo para hacerlo tengo que trabajar de manera experimental en el laboratorio. Para poder ver la velocidad tengo que ver o la desaparición de uno o la aparición de otro. Y una vez que yo tengo mi ecuación química, que tengo mi reacción química, recién ahí voy a averiguar cuál es el orden de reacción de esa, de velocidad de esa reacción química. Pero si no lo hago de manera experimental, no lo puedo lograr. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer acá un corte y después vamos a hablar de una parte un poquitito más fácil. ¿Cuáles son los factores que influyen en las velocidades? Insisto, no se hagan demasiado problema porque no vamos a tomar ecuaciones matemáticas, simplemente tener un poco los conceptos. Por lo menos, en general, no voy a tomar ecuaciones matemáticas de esta parte, salvo alguna excepción que pueda aparecer por ahí, pero lo que quiero que entiendan es que la velocidad se puede estudiar, se puede conocer y que hay una serie de factores que van a influir en la velocidad de una reacción química. Bueno, vamos a hacer un receso de 10 minutos, ¿les parece?
Sí, sí. Bueno, nos encontramos en 10 minutos. Bueno, profe. Tengo poca gente, ¿eh? ¿Por qué tengo tan poca gente? ¿Qué pasa con el resto de la población? No faltan tantos, profe, ¿eh? Deben faltar 4 o 5. A ver, el que faltó, que levante la mano. No sé por qué me falta tanta gente. A ver, ¿cuántos tengo? 26. Y somos 30 y... Bueno, 34 éramos el otro día. ¿Por qué me faltan tantos? Estarán estudiando para mañana. Tenemos parcial de matemáticas. Mañana. ¿Y el de física ya lo tuvieron? No, la semana que viene. Ah, bueno, estamos entonces. Muy bien. Bueno, nos conectamos en 10 minutos. Yo mientras tanto voy a ver si logro lo que quería para mostrarles en la pantalla lo que vamos estudiando. No lo logro, pero bueno, voy a intentar una vez más. Bueno, nos vemos en 10 minutos. Profe. ¿Me escucha?
Profe, ahí pudo. Profe, ahí se ve. Ahí se ve bien. Tiene el micrófono apagado usted y está hablando. Bueno, creo que lo logré, eso les quería decir. Ahora entendí cómo es. Claro. Bueno, ahí lo van, o sea, ¿qué ven? ¿Ustedes ven la pantalla con lo que yo voy mostrando? Sí, claro, lo que usted va moviendo. Ahora sí. profe. Ok, ok. Bueno, creo que lo logré. Bueno, ya vamos a retomar. Descansemos un segundito y ya retomamos.
Profe, Aquí crecí, aquí fue la escuela y serví en el ejército. tiene el micrófono apagado. Profe, Ludmila, decime. profe, ¿me dice la nota mía en números? Ludmila, ¿cómo es tu apellido? Acosta. ¿Y pero ¿y por qué quieres saber? ¿Y los otros qué onda? Y yo que tengo intriga. No voy a Bueno, poder dormir si no. no vas a poder dormir. No. Bueno, tenés un 8.50. Ah, bueno, dale, gracias. De nada. Profe, ¿y yo? Ah, ya sabía. ¿Quién soy? ¿Quién es yo? Bravo. ¡Bravo, bravo! Guadalupe. Bravísimo, bravo. Bravo, bravísimo, bravo. Tenés un 6.50. Ay, bueno, gracias. Y bueno, ya que estamos, si me puedes decir a mí. Ay, Luciano Pirra, ¿sos vos? Espera, porque ahora veo los nombres y no, como tengo la pantalla, tengo los otros, no veo los apellidos. Luciano Pirra, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Un 6. ¿Y la mía? Vanessa, vos tenés 4. Gracias. Lo importante es aprobar. Acá lo importante es aprobar. Después, ¿quién me pregunta? Yo, ¿Cómo es tu nombre? Kepsija, Lorena. Tenés un 4 también. Y yo, profe, Mariela. Mariela. Gracias. Mariela Márquez. Tenés Sí. un 5.50. Gracias. De nada. Muy bien. Bueno, vamos a retomar. Vamos a retomar, así no se nos va tan lejos ni tan tarde. Bueno, finalmente... Finalmente lo logré. ¿Ven la pantalla ahí, el apunte? ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Lo ven así grande como lo veo yo? ¿Todo bien? Sí, pero... Sí, se ve bien, profe. Me siento feliz, como chico que ha descubierto, no sé, como que ha descubierto la pólvora. Bueno, repasamos y continuamos. ¿De qué estamos Feliz como hablando? los que aprobamos, profe. ¿Cómo? Feliz como los que aprobamos. Claro, por supuesto. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cinética química. ¿Qué es cinética? Velocidad de una reacción. ¿Qué es una reacción química? Es una situación en la que yo hago reaccionar dos sustancias, cualquiera, que las llamamos reactivos y me van a dar productos. La velocidad va a ser cómo va a variar la concentración o bien de los reactivos que están de este lado o bien de los productos en función del tiempo. De eso se habla la velocidad. Como yo a reactivos y productos los tengo en recipientes cerrados, o sea que el volumen es constante, puedo hablar de concentraciones. Es decir, cómo cambia la concentración de una sustancia en función del tiempo. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Fíjense, este gráfico que habíamos hablado, cómo desaparece el reactivo, va desapareciendo, y cómo el producto va apareciendo. Y en este caso tenemos, acá donde se produce la inflexión de esta curva, donde se produce esta inflexión, ahí se traza una recta, esa recta es la derivada primera de esa curva, y la derivada en este caso va a ser la velocidad de la reacción. Pero no importa, no importa. Lo que quiero que sepan es que la velocidad se puede estudiar en función de la desaparición de reactivo o aparición de producto. Hasta ahí estábamos, ¿verdad? Luego, vimos que la ecuación de la velocidad que está acá, la ecuación de la velocidad, en un cachito, va a ser igual a una constante. Ay, ¿para qué habré tocado? ¿Para qué no es? Va a ser igual a una constante que llamamos K por la concentración de A elevado a la alfa por la concentración de B elevado a la alfa. O sea que las velocidades en general tienen características exponenciales.
¿Qué valor van a tomar alfa y beta, es decir, los exponentes de las concentraciones de A y de B? Hay que calcularlos experimentalmente. Sabemos que el valor de la constante va a depender de la temperatura. Muy bien. Muy bien. Y estos exponentes, dice acá, que reciben el nombre de órdenes parciales de la reacción y que no tienen que coincidir sí o sí con el coeficiente estequiométrico. Acá nos daba los ejemplos, en estos casos sí, coinciden los coeficientes estequiométricos porque la concentración de hidrógeno está elevado a la 1, acá tenemos un 1 acá adelante, acá tenemos un 1, y la concentración de yodo está elevado a la 1, por lo tanto acá coinciden. En estas tres ecuaciones coinciden, salvo en la tercera, que sería elevado al cuadrado, no, acá no coinciden, acá me equivoqué. Ven que la concentración de peróxido tiene un 2 acá y acá el 2 no está, o sea que la ecuación es de primer orden, no es de orden, es de primer orden. Fíjense acá, 2 más 1 que tengo en el oxígeno sería 3, y acá tengo 2 más 1 que tengo en el oxígeno, 3. Sería de tercer orden. Acá sería de segundo orden, porque es 1 más 1, 2. ¿Me entienden lo que voy diciendo o no? ¿Me entienden o no? Profe, lo del orden es el exponente que tenés arriba. Es la sumatoria de los exponentes. Por ejemplo, acá tengo un 1, acá tengo un 1, esta es de orden 2. Acá tengo 2 y acá tengo un 1, es de orden 3. Acá tengo un 1, es de orden 1. Es que, profe, no se ve tu mouse ahora. No se ve mi mouse. Aparece y desaparece. A ver, ahora sí, a ver, esperen, a ver ahora, y ahora sí se ve el punto. Ahí va, sí. Ah, pero hago puntitos ahí. Bueno. Porque es un lápiz, podés rayar. ¿Puedo rayar? A ver, espera, vamos a ver si... Ah, es un lápiz. Ah, y le puedo poner color también. ¿O no? Sí, profe, ahí fíjate que hay bolitas de colores. Ah, pero no me parece la bolita. Me parece un solo color. Bueno. ¿A dónde estaría? Ah, la tengo que definir acá. Bueno, no importa. Sigamos. Entonces, las reacciones, a veces para la ecuación de la velocidad, no es tan sencilla. ¿Ven cómo mueve el mouse o no? ¿Ven que lo muevo o no? Sí. Entonces, por ejemplo, en esta reacción que parece sencilla, fíjense cómo está planteada la velocidad. ¿Y eso a qué se debe? A que esta reacción, para que pase de esto con esto, y que me dé esto, ocurren algunos pasos intermedios. Bueno. Fíjense lo que dice acá. Los órdenes parciales de reacción indican la dependencia de la velocidad respecto a la concentración de cada uno de los reactivos. A la suma de todos ellos se les llama orden total de la reacción. Fíjense. Es de primer orden con respecto a A, porque acá tengo un 1. De segundo orden con respecto a B, porque acá tengo un 2. Y de orden 0 con respecto a C, porque C no aparece. Si yo elevo algo a la 0, me queda 1. Por lo tanto, la cinética es de orden 3. Tengo 2 más 1 acá, 3. Es lo que yo le estaba explicando. Muy bien. Bueno, la ecuación integrada, eso lo pasamos porque dijimos que era demasiado para este curso. Bueno. Acá nos habla del mecanismo de la reacción, que es un poco complicado también. Y lo que nos interesa que sí veamos es factores que influyen en la velocidad de la reacción. Entonces ahora nos vamos a centrar un poquito en ver cuáles son los factores que influyen en la velocidad. Muy bien. Acá dice, como punto número A, la naturaleza química del proceso. Muy bien. Dice que cuando una reacción química no implica la reestructuración de enlaces, entre sus átomos, la reacción es rápida. Por ejemplo, acá me da el ejemplo del bario con el cromato, que me forma cromato de bario sólido. Estos son dos sustancias que en agua, el bario y el cromato, están en solución acuosa. Cuando se juntan me dan un precipitado sólido de cromato de bario.
Y eso, como se juntan iones con iones, no hay ninguna reestructuración en sus orbitales atómicos ni nada de eso. Entonces la reacción es rápida. Eso tiene que ver con una reacción rápida. Mientras que cuando hay una ruptura de enlaces químicos, por ejemplo acá, fíjense, acá tengo un triple enlace carbono-carbono. Esta sustancia se llama etino. El etino, cuando se hidrogena, cuando se le agrega hidrógeno para formar etano, que es lo que tengo de este lado, lo que ocurre es que yo tengo un cambio en la conformación de orbitales de esta molécula que es plana a esta molécula que va a tener una estructura diferente, porque esta pasó, este carbono y este carbono, de tener una hibridización sp a tener una hibridización sp3. Entonces, como hay un cambio conformacional en los enlaces, dice que la reacción va a ser lenta. ¿Por qué? Porque tiene que romperse el triple enlace, tienen que enlazarse los hidrógenos que también van a romper su unión hidrógeno-hidrógeno, entonces la reacción va a ser mucho más lenta. Bien, que dice acá, es muy lenta porque es un mecanismo de reacción, hay etapas en las que se tiene que romper un enlace carbono-carbono triple y dos enlaces hidrógeno-hidrógeno, y a la vez formarse 4 enlaces carbono-hidrógeno. Eso nosotros ya lo vimos, ya son conocidos nuestros, por lo tanto lo podemos entender. Unas van a ser rápidas porque no hay reestructuración de enlaces y otras va a ser lenta porque la que va a ocurrir es que la conformación de los orbitales atómicos va a cambiar. Por eso va a ser rápido en un caso, lento en el otro. Otro factor que va a influir en la velocidad de la reacción va a ser el estado físico de los reactivos. Muy bien. Por ejemplo, si los reactivos están en fase gaseosa, la velocidad de la reacción va a ser muy rápida. Si están en fase líquida, va a ser más lenta. Muy bien. Cuando están en solución acuosa, van a ser relativamente lentas. Y si están en una sustancia sólida, lo que a mí me conviene es tener el sólido lo más triturado posible para que la interacción entre moléculas pueda ser mayor. Si yo tengo un sólido y lo trituro, le voy a aumentar la superficie de contacto para que, por ejemplo, un gas reaccione con un sólido para formar un producto, o un líquido de la misma forma. Mientras que si yo tengo el sólido en una sola, como una sola unidad, la superficie de contacto va a ser mucho menor. O sea que el estado físico del reactivo también va a influir en la velocidad de la reacción. Y va a ser muy importante. Siempre que yo tenga la posibilidad de pulverizar un sólido, por ejemplo, lo tengo que hacer. Mientras que en el caso de los gases, no, los gases se mezclan completamente, por lo tanto las reacciones que originan generalmente van a ser muy rápidas. Y los líquidos van a ser un intermedio. Bueno, la temperatura. Dice que la velocidad de la reacción aumenta generalmente con la temperatura. ¿Y a qué se debe eso? A que aumento, como yo les expliqué hace un rato, aumenta la energía cinética de las especies que reaccionan. Ese calor que yo entrego hace que la energía cinética de las moléculas aumente. Al aumentar la energía cinética van a ser mayores los choques entre moléculas y más rápida va a ocurrir la reacción química. Acá este famoso químico Arrhenius, que después cuando hablemos de equilibrio ácido-base lo vamos a volver a nombrar, Arrhenius, dice que demostró que la cinética tiene una dependencia exponencial con la temperatura. De acuerdo con esta ecuación, la constante va a ser igual. La constante de velocidad va a ser igual a una constante por el número E elevado a la menos energía de activación dividido R dividido T. Bueno, ¿el número E lo conocen ustedes o no? ¿Conocen el número E? No, profe. No conocen el número E. Bueno, no importa. El número E es un número constante que es la base del logaritmo neperiano. ¿Vieron que existe el logaritmo en base 10? O logaritmo, normalmente utilizamos logaritmo base 10. ¿Saben, utilizaron logaritmo alguna vez?
Logaritmo sí. Sí, Bueno, profe, si no está en la calculadora ya directamente. bueno, además de los logaritmos en base 10 u otra base numérica, existe lo que se llama logaritmo natural. El logaritmo natural, que lo van a ver como LN quiere decir logaritmo natural, tiene base el número E, que es 2,71, bla, 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 no sé cuánto, 2,71 seguro. Es un número periódico. Entonces, el logaritmo natural tiene como base el número E. Lo nombro porque aparece en la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura de acuerdo a esta ecuación que demostró Arrhenius. Que la constante de velocidad va a ser igual a una constante que va a ser específica para cada reacción química por el número E elevado a la energía de activación de la reacción química, dividido R, que es la constante de los gases ideales que ustedes ya conocen, por la temperatura. Esa ecuación, que llamamos ecuación de Arrhenius para dependencia de la velocidad con la temperatura, es lo que demuestra acá el gráfico, que a medida que aumentamos la temperatura, la constante de velocidad va a ir aumentando. Por lo tanto, la temperatura favorece las reacciones químicas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Me siento tan feliz que les puedo mostrar, chicos, la hoja. Me siento tan feliz. Es como una felicidad que me desborda. Muy bien. Porque antes no lo podía mostrar. Bueno, otra de las cosas que modifican o van a intervenir en la velocidad es la presencia de catalizadores e inhibidores. ¿Ustedes saben qué es un catalizador? No. Bueno, se los voy a explicar. Un catalizador es una sustancia que cuando yo la coloco no tiene nada que ver con la reacción química que voy a hacer. Yo, por ejemplo, quiero hacer una reacción química tanto que estos reactivos me den estos productos, le voy a colocar una sustancia que se llama catalizador, que lo que va a hacer es aumentar la velocidad de la reacción. Eso es catalizador. Existen catalizadores que se utilizan normalmente en la industria y existen catalizadores biológicos, ahora lo vamos a ver. En nuestros organismos, en los animales, los catalizadores biológicos son muy importantes, porque si no, las reacciones químicas de nuestras células serían terriblemente lentas. Por eso existen catalizadores que las aumentan para que la vida sea posible tal cual la conocemos. Si no, no existiría la vida. Bueno, entonces dice que un catalizador es una sustancia que se caracteriza por aumentar la velocidad y se recupera al final del proceso sin haber tenido ningún cambio químico. Por lo tanto, nosotros no la anotamos en la ecuación A más B que da C más D. En la ecuación no se anota. A veces en la flechita le ponemos CAT de catalizado por tal reacción, por el hierro, por el paladio, por alguna sustancia que nosotros le agreguemos que funcione como catalizador, pero no interviene en mi reacción química. ¿Qué quiere decir? Que al final del proceso yo recupero el catalizador tal cual lo puse, sin sufrir ningún cambio. Muy bien. Mientras que un inhibidor funciona exactamente al revés. Cuando yo coloco un inhibidor, lo que hago es disminuir la velocidad de la reacción. Depende de mi conveniencia y de lo que yo quiera hacer. Pero digamos, catalizadores e inhibidores son como las dos caras de una misma moneda. El catalizador la va a aumentar a la velocidad, mientras que el inhibidor la va a disminuir. Muy bien. Muy bien. Eso es en cuanto a catalizadores e inhibidores. Más adelante, bueno, y acá me explica un poquito la teoría de las reacciones químicas. ¿Qué quiere decir la teoría de las reacciones químicas? ¿Por qué cómo ocurren las reacciones químicas entre los distintos productos que van a reaccionar? Y existen dos teorías. Una es la teoría de las colisiones y la otra es la teoría del estado de transición. Vamos a analizar la primera. La primera, que es la teoría de las colisiones, dice que para que tenga lugar una reacción química,
las moléculas deben chocar entre sí. Por lo tanto, dice que la velocidad de una reacción es proporcional al número de colisiones producidas por unidad de tiempo entre las moléculas de los reactivos. Esa es una teoría, la teoría de las colisiones. Entonces, de acuerdo con esta teoría, dice cualquier factor que aumente la frecuencia con que tienen lugar dichos choques va a aumentar la velocidad de la reacción. Por ejemplo, la temperatura, que ya lo vimos. Pero también dice que no todas las colisiones van a dar a productos. Por ejemplo, acá, fíjense en el dibujo, tenemos una molécula de yodo, que tiene 2 átomos, con una molécula de hidrógeno, tienen que chocar para formar una especie diferente que es yoduro de hidrógeno. ¿Ven? Si chocan así, como está acá en el dibujo, se va a producir productos. ¿Verdad? Mientras que si chocan de esta forma, no me va a dar el producto que yo espero, sigo teniendo lo mismo. O sea que no es eficaz. O sea que la teoría de las colisiones dice que hay una manera en que deben chocar para que me dé productos. Bueno, yo en general, para que esas colisiones ocurran, le tengo que dar energía, le tengo que dar mayor energía. ¿Verdad? Muy bien. Dice, para que las colisiones sean efectivas hay 2 aspectos que deben cumplirse. Que las moléculas que reaccionan deben tener una energía mínima necesaria. Tienen que tener una energía mínima para que reaccionen. Dado casi todas las reacciones implican una ruptura de enlace que requieren un aporte energético, es decir, lo que habíamos visto antes. Para que ocurra la reacción, en la mayoría de los casos debe haber una ruptura de enlaces. Y la otra es la orientación. La orientación relativa de las especies que colisionan debe ser adecuada para que ocurra la interacción efectiva. ¿Se entiende? El dibujito es bastante claro. Es decir, si chocan de esta forma, de una forma va a ocurrir la formación de productos, mientras que si chocan de una forma inapropiada, la formación de productos no ocurre. Eso me dice la teoría de las colisiones. ¿Y qué me dice de la teoría del estado de transición? Me dice que para que la reacción ocurra, los reactivos deben pasar a un complejo activado o a un estado de transición para finalmente dar productos. Es un cambio energético el que se estudia del sistema. La hipótesis dice, postula la existencia de una especie llamada complejo activado, que posee una estructura química intermedia entre reactivos y productos. Es como algo intermedio. Ahí se empezaron a debilitar los enlaces entre las moléculas para formarse moléculas diferentes. Muy bien, este complejo activado es muy inestable por la cantidad de energía que tiene y se descompone de manera casi instantánea en productos de la reacción. O sea que la teoría del estado de transición dice que los reactivos pasan a un complejo activado, que es un estado de activación, y finalmente pasan a productos. Pero para pasar de este estado a este estado tenemos que darle energía. Y esa energía se llama energía de activación. ¿Lo ven? Está bien clarito. ¿Ven? Acá tengo una cantidad de energía, va a un complejo activado, se forman productos que tienen un estado energético potencial menor. ¿Lo ven? Muy bien. Dice acá que si la energía de activación, si esta energía es pequeña, las moléculas alcanzarán todas el estado de transición y la formación de productos va a ser rápido. Mientras que si esta energía de activación es alta, menos moléculas va a ser más difícil que ocurra el pasaje a productos. Y acá lo que me explica es que, fíjense,
Acá tenemos una determinada cantidad de energía. Le agrego energía, se forma el complejo activado. Se forman productos que va a tener una cantidad de energía menor a la de reactivos. En este caso, la reacción es exotérmica. ¿Qué quiere decir? Que va a entregar calor. Mientras que en este caso, partimos de productos, se forma el complejo activado y luego me da productos, pero tiene una energía mayor que la de los reactivos, ¿lo ven? Y esta va a ser una reacción endotérmica, me va a absorber calor. Acá me va a entregar calor y acá me va a absorber calor. ¿Por qué? Porque los productos van a estar en un estado energético mayor al de los reactivos. ¿Ven cómo se entiende fácil con el gráfico? Es decir, repito, acá me está graficando la energía potencial en función del transcurso de la reacción. Arranco con reactivos, le doy energía, se forma el complejo activado e inmediatamente se forman los productos. Esos productos tienen una energía potencial por debajo de los reactivos, por lo tanto la reacción es exotérmica. Va a entregar calor. Acá ocurre al revés. Parto de reactivos, que tienen baja energía potencial, le doy energía, hasta que se forme el complejo activado, y finalmente los productos que se forman tienen una energía potencial mayor. Tienen una energía potencial mayor. Entonces, en este caso, va a ser una reacción endotérmica. Va a absorber un poco más de energía. ¿Se entiende? ¿Lo ven con el gráfico o no? Sí, profe. Sí, se ve bien. Perfecto. ¿Es más fácil así viéndolo en la pantalla o no? Es más fácil. Bueno. Sí, se entiende mucho más. Se entiende más. Perfecto. Bueno, acá me habla específicamente de los catalizadores y dice que la forma de aumentar la velocidad, como ya dijimos, es la temperatura, pero muchas veces no puedo aumentar tanto la temperatura porque eso es perjudicial para la reacción química. ¿Por qué? Porque yo puedo alterar uno de los reactivos o productos, etcétera, etcétera. Entonces lo que se recurre es a la utilización de catalizadores. Muy bien. El catalizador lo que hace es lo mismo que el aumento de la temperatura, es decir, va a aumentar la velocidad de la reacción. A diferencia de los inhibidores, que lo que va a hacer es ralentizar la reacción. Entonces, dice, un catalizador es una sustancia capaz de hacer que un sistema químico alcance más rápidamente su estado de equilibrio sin alterar las propiedades de dicho equilibrio ni consumirse durante el proceso. O sea, el catalizador no se consume, ni interviene en la reacción química. Fíjense las características que debe tener un catalizador. No debe ser ni reactivo ni producto, no aparece en la ecuación. Son eficaces incluso si existen en pequeñas cantidades. Se recupera al final del proceso, o sea que lo voy a recuperar tal cual yo lo puse. No altera las variables termodinámicas del proceso, ni aporta ni consume energía al sistema. Un proceso que no sea espontáneo no será favorecido por la presencia de un catalizador. O sea que no me va a cambiar la cinética de la reacción, simplemente la va a aumentar la velocidad. Dice, acelera por igual la reacción directa e inversa. Bien. O sea que ocurre en ambos sentidos, hacia la formación de productos o hacia la formación de reactivos. Fíjense, acá me grafica, el mismo gráfico que veíamos antes, cuál es ¿qué es lo que me va a realizar el catalizador? Fíjense. El catalizador lo que va a hacer es bajar esa energía de activación de manera tal de que más moléculas alcancen rápidamente la energía de activación y pase producto. Acá en verde lo ven el complejo activado sin catalizador y en rojo lo ven con catalizador. Lo mismo ocurre acá, solo que acá, bueno, es una reacción, como dijimos, exotérmica y endotérmica. En ambos casos, el catalizador lo que va a hacer es bajar esa energía de activación necesaria para que pase productos. El inhibidor, lo contrario. El inhibidor va a hacer que aumente. Si yo coloco un inhibidor, en lugar de bajar esa energía de activación, la va a aumentar. Va a estar por acá arriba. De manera tal de que sea menos la cantidad que pasen a productos.
creo que es bastante fácil de entender. Dice que hay dos tipos de catálisis, la catálisis homogénea y catálisis heterogénea. Dice que va a ser homogénea cuando el catalizador se encuentra en la misma fase. Puede ser en fase gaseosa o en fase líquida, pero en cualquier caso es poco utilizado a nivel industrial. Bien, homogénea entonces es si el catalizador tiene el mismo estado que los productos que van a reaccionar. Mientras que heterogénea es una fase distinta. Por ejemplo, van a reaccionar dos gases, pero mi catalizador es un sólido. Dice, heterogénea, el catalizador se encuentra en una fase distinta a la que están los reactivos. Se utiliza mucho en procesos industriales y su mecanismo más común está basado en la absorción de moléculas, generalmente gases, en la superficie del catalizador, que generalmente es sólido. Y acá me da un ejemplo, que es la síntesis de amoníaco partiendo de nitrógeno e hidrógeno gaseoso, que puede utilizar como catalizador hierro, óxido de potasio, óxido de aluminio, etc. Cualquiera de ellos puede utilizar. Otro ejemplo es la formación de trióxido de azufre partiendo de dióxido de azufre y oxígeno, catalizado por por platino a 500 grados centígrados. Dice, oxidación del dióxido de azufre es un proceso muy importante como paso intermedio en la fabricación del ácido sulfúrico, catalizado por platino u óxido de vanadio, de acuerdo a este proceso. Bueno, y vamos a decir un par de palabras de la catálisis enzimática. ¿Cómo me cansa? Bueno, la catálisis enzimática, chicos, es lo que ocurre en los organismos biológicos, fundamentalmente en nuestras células. La mayoría de las reacciones químicas que ocurren en una célula de nuestro organismo tienen catalizadores biológicos. Esos catalizadores biológicos reciben el nombre de enzimas. Las enzimas son proteínas. Son proteínas que tienen una función específica. Son de alto peso molecular, pero si no fuera por estas proteínas que hay de montones de proteínas que son enzimas, y de hecho la función de la célula es en muchos casos la formación de enzimas para que ocurran determinados procesos dentro de la célula. Y eso lo que hace es una catálisis. La catálisis enzimática dice que tiene dos características diferenciadoras. Dice, su eficacia es muy superior a cualquier otro tipo de catalizadores artificiales y son muy específicos. ¿Qué quiere decir? Que una enzima cataliza una sola reacción química. Para otra reacción química va a existir otra enzima. Muy bien. Dice que en la catálisis enzimática el reactivo o sustrato encaja perfectamente en un punto específico de la molécula, mantenido en esa posición por fuerzas intermoleculares. Después de la absorción, la configuración de la enzima puede debilitar el enlace clave del sustrato, aumentando la velocidad de la reacción. Acá tienen el ejemplo. Yo tengo un sustrato que va a encajar en la enzima. Este es el sustrato, encaja perfecto en esta enzima, y esta enzima lo que va a hacer es que se escinda, es decir, que se divida la molécula en tres, o en algunos casos que se le agregue alguna sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso son lo que hacen las enzimas. En general, hay enzimas cortadoras, hay enzimas que agregan fósforo, hay enzimas que cambian parte de la molécula y arman otra molécula, etc. Hay enzimas para lo que se les ocurre. Y nosotros, los que estudiamos bioquímica, nos encantan las enzimas porque, bueno, porque es parte de lo que nosotros vemos. Muy bien. Bueno, así viéndolo en la pantalla me parece que es mucho más fácil, es más lindo. A pesar de que esto parece complejo, chicos, pero, insisto, no vamos a puntualizar tanto en ecuaciones, no vamos a puntualizar tanto estoy repasando, en las ecuaciones de velocidad. Simplemente que ustedes sepan que se trata de la aparición de productos o la desaparición de reactivos, y cuáles son los factores que la van a influir
yo creo que me voy a sentir bastante conforme. ¿Cuál es el orden de reacción de una reacción de velocidad? Si es el primer orden, segundo orden, tercer orden. No me preocupa demasiado, porque son cosas bastante complejas, pero sí que sepan cuáles son los factores que influyen en la velocidad de una reacción. Repetimos, la naturaleza química del proceso, que va a ser, esto cuando hablábamos si eran enlaces que tenían que reformarse o reformularse o no, en el primer caso no y en el segundo sí, el estado físico del reactivo, si un sólido tiene que estar polimerizado, de la temperatura, que es directamente proporcional a la constante de velocidad, más aumento de la temperatura, más va a estar favorecida la formación de productos, y la presencia de catalizadores o inhibidores. Y finalmente hablamos de dos teorías de las reacciones químicas. Una es la teoría de las colisiones, cómo tienen que chocar las moléculas para que se formen productos, y la otra es que el sistema tiene que alcanzar un determinado estado energético para poder dar productos, y tiene que alcanzar esta energía de activación para poder dar productos, y esa energía de activación se baja, como lo vemos en este gráfico, acá se baja gracias a la presencia de catalizadores. Los catalizadores más eficaces y más específicos son los catalizadores biológicos, que son las enzimas, que son proteínas que están distribuidas en las células de los organismos vivientes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene un pero, un ufa, algo que quiera decir, que quiera preguntar? No. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Está claro? ¿Es difícil? ¿Qué les parece? ¿Es un tema difícil o no? Opinen, escriban si no quieren hablar. ¿Es difícil o es fácil? Si no tenemos que hacerle ecuaciones, se entiende. Si no tenemos que hacer las ecuaciones, se entiende. Bueno, yo quiero que entiendan el concepto, que sepan que son cuestiones experimentales, que se puede calcular la velocidad, diferentes cosas. El apunte está muy lindo, me gustó mucho, está bien completito, está bastante claro, a pesar que a lo mejor tiene un grado de complejidad un poco mayor de lo que veníamos viendo, o, a ver, no sé si de complejidad o de nivel un poco más alto, de acuerdo a lo que veníamos viendo, porque está involucrando muchas ecuaciones, etcétera, etcétera, pero como les digo, no vamos a focalizar tanto en las ecuaciones, sino más en el concepto, me parece que puede ser un tema bastante entendible y que, una vez que ustedes lo repasen, no creo que vayan a tener ningún tipo de problema respecto a la cinética de la reacción. ¿Vamos a tener algo de laboratorio, profe, con esto? Mira, déjame que vea. Acá encontré cómo podía cambiar el color de la... Ahí está, ahora lo encontré, mira, tan fácil que era. Déjame que vea, pero el tema es que no tenemos tanto tiempo, ya estamos terminando prácticamente el mes de mayo, nos faltan muchísimas cosas por ver y tengo que ver a ver si voy a hacer lo posible. No les digo el miércoles que viene, no. Pero déjame que vea, me gustaría llevarlos nuevamente al laboratorio, pero a veces el tiempo es tirano y no tenemos tanta posibilidad de hacerlo. Bueno, estoy chocho, estoy jugando con el apunte, vieron que lo subo, lo bajo, porque no lo puedo creer, que finalmente lo pude mostrar y pude trabajar con él. Es más fácil así, ¿o no? Sí. Perfecto. Bueno, chicos, yo creo que con esto me siento conforme. Vamos a terminar un ratito antes. Si no hay preguntas, yo me siento bastante conforme. Por supuesto que llegado el momento del estudio, repasen todo este apunte. Y como les digo, lo que se va a tomar es concepto, no vamos a tomar cuestiones, porque tampoco hemos trabajado tanto con las ecuaciones.
Diferente es cuando hablamos de, bueno, a veces de la ecuación de los gases ideales o cuando hablamos de alguna otra fórmula que tenían que aplicar. Pero acá, bueno, esto ya tiene un grado de complejidad mayor para aplicar esas, y es experimental fundamentalmente, o sea que para hacerlo tendríamos que ir al laboratorio y montar un práctico bastante interesante para poder trabajar con este tipo de cuestiones de velocidad. Bueno, chicos, nos estaremos viendo, si Dios quiere, el miércoles que viene en la clase presencial. No se desanimen aquellos que no han aprobado, acuérdense que hay una instancia de recuperación. A mí me da pena, porque la verdad que el parcial tenía un grado de dificultad bastante aceptable, era fácil desde mi punto de vista, pero bueno, cada uno tendrá sus motivos, no habrá sido suficiente el estudio, o tal vez no entendieron del todo los temas, o bueno, cuál ha sido la causa no lo sé, pero fíjense que tengo un porcentaje bastante interesante de aprobados, con lo cual me siento bastante conforme. No tengo tanto porcentaje de promovidos, porque para tener la promoción tienen que tener 7 o más, pero acá, créanme, lo importante es aprobar. Más allá que promocionar también es bueno, pero lo importante es aprobar. El que no aprobó, vaya preparándose para recuperar y creo que no van a tener ningún problema. Mi mayor deseo es que a todos les vaya bien, que todos puedan aprobar química, porque en realidad es una materia de apoyatura, por lo tanto me daría mucha pena que química sea un motivo por el cual ustedes no puedan continuar. Me daría muchísima pena. Bueno, chicos, nos estaremos viendo el miércoles que viene, si Dios quiere. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, ¿me puede decir qué me saqué en el parcial? ¿Tu nombre? María Luz Milanesio. María Luz, te sacaste 8.50. Bien, gracias. De nada. Profe, Sí. acá. ¿Yo dónde veo las notas? No, es que todavía no las subí en ningún lado. Las tengo yo acá, pero no las subí. No. ¿Y yo soy de las que desaprobé? Si no te nombré, quiere decir que estás desaprobada. ¿Te nombré o no? Ya. Cuando digo, ¿estabas vos? Cuando los nombré los aprobados, porque nombré nada más que los aprobados. ¿Cómo? Nombré solamente a los que aprobaron. Los que no aprobaron no los nombré. Así fue. ¿Cuándo los nombró? Ah, vos no te habías conectado todavía. Bueno, después te paso escribirme por privado. Bueno. Dale. Bueno, chicos, nos estamos viendo el miércoles que viene, si Dios quiere. A la misma hora y por distinto canal, porque va a ser en la clase. Así que espero que la cinética los haya entusiasmado. Más allá de que es un tema un poquito complicado, a mí me parece que es un tema fascinante el de la cinética. Porque que uno pueda medir la velocidad de una reacción química es bastante interesante. Y conocer un poquitito cuáles son los factores que intervienen en la velocidad de la reacción también me parece interesante. Pero bueno, a mí porque me gusta. No sé cómo lo verán ustedes. Ojalá que también les guste. Buen fin de semana para todos. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chao, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao.